El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios porque estamos una vez más compartiendo su palabra en estas transmisiones. Le damos muchas gracias a Dios por cada enseñanza que cada día recibimos a través de estas transmisiones también. Y bueno, pues quiero que hagamos una oración para ponernos en las manos de Dios, para que Él nos hable. Y pues también podamos retener la palabra, se nos pueda revelar la manera personal, cada enseñanza que escuchamos, podamos recibirla y pues también podamos pues crecer en ella para ponerla por obra, ¿verdad? Que es la intención principal del Señor, que entre otras cosas, obviamente, ¿verdad? Que podamos conocerle a Él por medio de la palabra para que la podamos poner por obra. Entonces vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Te rogamos que este día, Señor, tú hables a nuestro corazón y que tu palabra pueda caer, Señor, en tierra fértil. Señor, que nuestras vidas estén listas, Señor, para recibir cada mensaje, Señor, que escuchamos en cada una de estas transmisiones y pues obviamente si somos de otras iglesias, en nuestras congregaciones, Padre. Bendice la obra de tus manos, Señor, y que esto lo podamos recibir de una manera correcta, con un corazón entendido, Señor. Danos ese entendimiento, porque esto no viene de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Pues vamos a iniciar. Creo que esta enseñanza pues va un poco más dirigida a aquellas personas que ya servimos en el ministerio y aquellos que tenemos la aspiración, sí, de servir. Pienso, o al menos para mí, esto es un principio, sí, que está en su palabra y pues es algo a lo que se le tiene que dar bastante importancia. Y bueno, pues muchas cosas se nos mencionan, ¿verdad? Gracias a Dios, nuestros pastores principalmente pues nos han establecido un diseño por medio de la enseñanza y obviamente dentro de lo que ellos han conocido a Dios en sus vidas, pues también nos han mostrado ese diseño. Entonces, pues vamos a estar viendo todo eso. Entonces yo les pido, si pueden y tienen la oportunidad, abrir sus Biblias. Déjenme acomodo algo aquí. Abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Sí, Evangelio de Lucas, capítulo 7 y versículo 36. Esta es una historia que nos relata este Evangelio acerca de una visita que tuvo el Señor o que hizo el Señor en la casa de un fariseo. Entonces, hay varias cosas que nos hacen entender o que vienen a ser principios para nuestras vidas. Sí, por eso decía, esto es clave para todo, ¿verdad? Todo hijo de Dios, pero para aquellos que somos hijos ministeriales o que tenemos padres espirituales, pues bueno, esto nos va a ayudar demasiado. Bueno, lo voy a leer. Entonces es Lucas 7, versículo 36. Todo este capítulo, o en su todo, nos hace referencia acerca de autoridades, ¿sí? Si acaso entra como un paréntesis ahí, pues más que paréntesis es una secuencia, mejor dicho. Cuando habla, usted lo puede ver en su Biblia, ¿verdad? El capítulo empieza hablando sobre el centurión, el siervo de un centurión. Eso es importante, ¿verdad? En el contexto de lo que a mí me gustaría hablar sobre este capítulo. No lo voy a mencionar todas son 4 pasajes en este capítulo. Solo me estoy enfocando a la última parte, que es acerca del del fariseo. Pero bueno, así nada más en contexto, pues habla acerca del siervo de un centurión que está enfermo y que Jesús lo sanó con la pura palabra, ¿verdad? Ni siquiera llegó a la casa del centurión.
Bueno, esas cosas son importantes porque nos habla acerca, nos describen al centurión como un hombre que está puesto bajo autoridad y que él tenía autoridad, ¿verdad? Así se describe a sí mismo, o así lo describen sus amigos, ¿sí? Cuando el centurión le dice al Señor: Señor, no entres a mi casa, no soy digno, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, yo tengo alguien que me manda, vamos a decirlo así. Yo tengo alguien que está por encima de mí, ¿sí? En autoridad. Y yo también soy alguien que tiene bajo su autoridad a otros. Y pues ese es un principio, es el principio de autoridad. No se puede delegar autoridad si no se está sometido a la autoridad. Eso es importantísimo dentro del reino de Dios. Sí, porque prácticamente así se rigen las cosas. Cuando no se atiende a la autoridad que está por encima, y eso lo tenemos que entender, siempre debe de haber alguien por encima de nosotros en autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ese es un principio. Nosotros tenemos que dar cuenta, necesitamos. Esto no es nada más el hecho como que de estar sujeto a alguien o tienes que alguien que te mande, ¿verdad? No. Esto es un principio del reino. Entonces, es una necesidad que yo tengo como hijo de Dios y como persona que aspiro a servir al Señor de la manera correcta en el ministerio y en el reino de Dios, porque así se mueve el reino de Dios. El principio de autoridad es un principio de reino. Entonces, yo no puedo crecer en el reino de Dios si no atiendo a los principios de ese reino. Si yo quiero servir en el reino de los cielos, ¿sí? Pues yo tengo que alinearme a los principios que están establecidos en su reino. Uno de ellos es la autoridad, que es extremadamente importante, pues es un principio. ¿Sí? Si los principios que están en el reino de Dios, yo no atiendo a ellos, yo no puedo prosperar. Si no puedo esperar que Dios respalde mi ministerio o la obra que yo esté haciendo, no se puede. O el liderazgo local, ¿verdad? Un liderazgo dentro de una iglesia. No lo va a hacer, porque Dios respalda su palabra, no respalda mis intenciones, ¿sí? Aunque sean buenas, ni respalda mis bonitos deseos. No, Dios respalda su palabra, ¿sí? Hay una escritura, me parece que está en Marcos, cuando inicia el evangelio de Marcos, si mal no recuerdo, ese evangelio empieza, ese evangelio inicia así. Dice: principio del evangelio, y lo dice como está escrito. Y cita una escritura de Isaías, me parece. Pero bueno, cita una escritura. Pero el punto es, dice, principio del evangelio como está escrito. Entonces, ¿qué significa? Que los principios del reino es en base a lo que está escrito, ¿sí? Entonces, no podemos pretender que Dios respalde mi vida o mi ministerio estando fuera de lo que está escrito, ¿sí? Entonces, no, Dios estableció principios para que así se rija su reino, ¿sí? Y todo aquel que es súbdito de este reino y que sirve en el reino estaba, pues, no obligado, porque Dios no impone, pero sí debería estar comprometido, si quiere ese respaldo de Dios, a atender a esos principios del reino. Entonces, aquí este capítulo se enfoca al principio de autoridad, ¿sí? Y entender la autoridad de Dios, ¿sí? Porque la autoridad de Dios está representada en la tierra. Si hay un gobierno espiritual o un gobierno del reino de Dios que está en la tierra, y ese gobierno, pues nos lo explica Efesios 4:11 principalmente, ¿verdad? Que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que viene a ser un gobierno de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces, ese gobierno de Dios, o Dios establece así su gobierno en la tierra a través de, en este caso, de enviados o de ministerios. Entonces, yo tengo la obligación, si pretendo prosperar y hacer las cosas correctamente dentro del ministerio, atender a ese principio de autoridad. Lo vemos en Jesús, ¿sí? En toda su vida, ¿verdad? Pero el inicio de su ministerio, él no empezó
pues a lo loco, como decimos aquí, o acelerado. No, él lo hizo bajo principios, ¿verdad? Él sabía que el gobierno espiritual, o el que representaba el gobierno de Dios en la tierra, en su tiempo, ¿verdad? Y en su lugar, en su nación, no eran los fariseos, ni era el sacerdote Anás o Caifás, que ellos gobernaban en aquel tiempo, o estaban sirviendo en el templo. Algunos puestos hasta por Roma, si mal no recuerdo. Entonces, no estaba ahí el gobierno de Dios. El Evangelio de Lucas nos dice dónde estaba la autoridad de Dios. Lo voy a leer para quedarnos con toda la enseñanza. ¿Sí? Aquí, ahorita entramos a esta escritura de Lucas 7, porque quiero mencionarles quién tenía el gobierno de Dios en el tiempo de Jesús, o cuando él iba a iniciar. ¿Sí? Acuérdese que el gobierno de Dios en la tierra está representado a través de enviados o de autoridades que él establece, y lo dice también Romanos 13, ¿sí? Que toda autoridad es puesta por Dios, ¿sí? Entonces hay tipos de autoridad, ¿verdad? En el caso de la iglesia, pues las autoridades vienen a ser Efesios 4:11, ¿sí? Bueno, entonces déjenlo leo en Lucas 3. ¿Quién llevaba o quién era portador de esa autoridad espiritual y de ese gobierno espiritual dentro de Israel? ¿Sí? En los tiempos de Jesús. Dice Lucas 3:1, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, fíjense, ya está mencionando autoridades, ¿sí? Está mencionando autoridades terrenales, está mencionando autoridades, ¿sí? Pero que aunque tenían una posición, no eran autoridad de Dios, ¿sí? No llevaban el gobierno de Dios, ¿sí? Sigue diciendo, del imperio de Tiberio César, pues eso ya es una autoridad, ¿sí? O sea, era una autoridad en este mundo, pero no una autoridad que representaba a Dios, o no llevaba el gobierno de Dios, vamos. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, otra autoridad, y Herodes tetrarca de Galilea, otra autoridad, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, otra autoridad, de la provincia de Traconite y de Lisanias, tetrarca de Abilinia, otra autoridad, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, otra autoridad. Pero fíjense lo que va a decir aquí. A pesar de que todos estos son personas de gobierno, son personas de autoridad, vean dónde vino a reposar la voz de Dios. Dice, entonces, versículo 2, lo repito así: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es mucho que explicar, porque es muy importante las cosas que vienen nada más en este versículo 2. Entonces fíjese bien, la voz de Dios no vino a Tiberio César, no vino a Poncio Pilato, no vino a Herodes, no vino a Felipe, ¿sí? No vino a Anás, a Caifás, a pesar de que eran personas de posición, ¿sí? Una posición de autoridad o de eminencia, ¿sí? La voz de Dios fue brincando estas autoridades y vino y reposó en la vida de un hombre llamado Juan, ¿sí? Que pues viene a ser Juan el Bautista. Pero hay algo clave o dos puntos muy importantes ahí. Uno de ellos es que era hijo de Zacarías. Eso es importantísimo, ¿sí? Porque ¿qué quiere decir esto? Bueno, que él tenía un padre, o él tenía una autoridad arriba de él. Sí, en este caso era su padre Zacarías, ¿sí? Entonces, porque no hay autoridad de parte de Dios, si no se sabe reconocer una autoridad, ¿sí? O la autoridad que está sobre nosotros. Si yo pienso que esto es nada más porque tengo ganas, porque tengo bonito corazón o bonitas intenciones, ¿sí? Si yo pienso que porque Dios me llamó y yo lo tengo que hacer porque tengo el llamado, pero no entiendo que esto no es nada más tener llamados o tener intenciones buenas. Esto requiere principios, ¿sí?
Entonces, la persona que llevaba el gobierno de Dios en ese momento no era ninguno de esos anteriores, ¿verdad? Sino hasta el punto donde dice la voz de Dios vino sobre Juan, ¿sí? Pero especifica, este no era cualquier hombre, este tenía una autoridad encima de él, era hijo de Zacarías, o sea, tenía un padre, ¿sí? Y pues ya sabemos el tipo de padre que tenía, ¿verdad? Irreprensible en la ley, era de la línea sacerdotal, la mamá, pues también de mucho calibre, era de las hijas de Aarón. Entonces se puede decir que Juan debería de estar en el templo, sí, según la ley, pero él no quiso eso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el templo estaba corrompido. Él prefirió habitar en el desierto y pues ahí también nos habla acerca de lo que es ser probado. Pero bueno, porque toda autoridad, para recibir autoridad, requiere formación. Estoy hablando de autoridad espiritual, ¿sí? Toda persona que quiere autoridad, uno necesita estar bajo autoridad, ¿sí? Toda persona que quiere autoridad requiere desierto o formación por medio de pruebas, ¿sí? La formación de la que hablamos cuando hablamos de formación por pruebas es una formación del carácter, ¿sí? Nadie puede administrar correctamente o ejercer correctamente la autoridad, ¿sí? Si primero no fue procesado o formado en el carácter. Amén. Por eso nosotros vemos, de manera general, lo mal que se ejerce una autoridad espiritual, ¿sí? O una posición de autoridad. Amén. ¿Por qué? Pues porque no hay una formación del carácter. Y para que nosotros, como hijos de Dios o como siervos de Dios, seamos formados en el carácter, se requiere el desierto. Y el desierto pues nos habla de prueba, ¿sí? Entonces la prueba es un instrumento, o ¿cómo lo podemos decir? Un medio que Dios utiliza para formar nuestro carácter. Y al tener un carácter formado, cuando decimos carácter formado, pues nos referimos que el carácter que se está formando en nosotros por medio de la prueba, ¿sí? Si respondemos bien, obviamente, es el carácter de Jesús. No se puede ejercer correctamente la autoridad de parte de Dios si no hay una formación del carácter. Esto es clave y sumamente importante porque yo puedo tener mucha manifestación, puedo tener mucho conocimiento, puedo tener incluso revelación de la palabra, ¿sí? Pero no estar formado. Algo así menciona 1 Corintios 13, donde habla acerca del amor, ¿sí? Entre muchas cosas, ¿verdad? Dice, se habla de las lenguas y hay una parte donde dice, si entendiera todos los misterios y tuviera la fe para traspasar montes, ¿sí? O traspasarlos al mar, ¿sí? Si entendiera todos los misterios, dice ahí, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, cuando la Biblia habla de amor, no pensemos solo en el sentimiento bonito, ¿verdad? Esa escritura no está describiendo un sentimiento. Cuando habla de la preeminencia del amor, 1 Corintios 3, esa escritura está describiendo a una persona, está describiendo a Dios. Cuando habla la Biblia del amor, se refiere al carácter del Padre, ¿sí? Porque ese es su carácter. De tal manera amó Dios al mundo. Dice una escritura en las cartas de Juan que el amor es una persona, ¿sí? Dice que el amor es Dios. Entonces, cuando en 1 Corintios 13 nos describe el amor, nos está describiendo a Dios. Entonces, cuando una persona entiende todos los misterios, pero no tiene amor, quiere decir que es una persona con revelación, pero sin formación, ¿sí? Entonces, yo necesito una formación. La formación del carácter principalmente se da en la prueba, ¿sí? Y tener un carácter formado al de Jesús me hace confiable para Dios, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? La Biblia habla de un cimiento, que es el cimiento del amor, Efesios 3 me parece, ¿sí? Entonces el cimiento pues es vamos a decir, la parte principal para poder echar sobre... si el cimiento es bueno, se puede edificar un gran edificio, ¿sí? Entonces el cimiento aquí es el amor, dice Efesios
3, cimentados en amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, si entendemos, o en base a lo que estoy diciendo, que el amor es el carácter de Dios, significa que entre más yo sea formado al carácter de Cristo, mejor cimentado estoy, ¿sí? Entre más busque parecerme a Jesús, o entre más me parezca al Señor, mejor cimentado estoy. ¿Y eso qué significa? Se me pueden echar muchos pisos. ¿Y eso qué quiere decir? Soy más confiable, ¿sí? Por eso Pablo decía, se lo dijo a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús. Y dice ahí que me tuvo por fiel. Ese es carácter, ¿sí? Fidelidad, lealtad, eso no es un sentimiento, eso es un carácter que viene a ser el carácter del Señor. Entonces, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, si no hay carácter, no hay posición en el reino, ¿sí? Si no hay carácter, no hay autoridad. Amén. Se me podrá delegar, ¿sí? Pero voy a echar a perder o no voy a saber ejercer correctamente esa autoridad. Por eso necesita formación. Entonces Juan tenía una autoridad encima de él, hijo de Zacarías, y habitaba en el desierto, un hombre de formación o un hombre formado. Entonces Dios brinca todas esas autoridades y viene a reposar sobre Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre, al que tenía la autoridad, ¿sí?, de parte de Dios, viene a ser el que tenía el gobierno espiritual en Israel, no los demás. Entonces, por eso vemos que Jesús, cuando fue bautizado, que usted lo va a leer más adelante ya, aquí mismo en Lucas, Lucas 3 en adelante, usted se va a dar cuenta que Jesús no fue a Anás, no fue con Caifás, no fue con Herodes, no fue con Felipe y las demás autoridades que menciona ahí. Fue con Juan, ¿sí? Y esto es importante porque Jesús, fíjese bien, Jesús siendo Dios, ¿sí?, teniendo una gloria más grande. De hecho, Juan dio testimonio de Jesús diciendo, viene uno mayor que yo, ¿sí? Viene uno que es más grande que yo, que ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Ay, discúlpenme la tos, No soy digno de desatar el calzado, ¿sí? Viene uno más grande, viene uno más con una gloria mayor, ¿sí? Bueno, a pesar de que pues, estamos hablando del Hijo de Dios mismo, la plenitud de la deidad, vino a darle lugar y a reconocer la posición que tenía Juan en el reino de Dios. O sea, no llegó y le hizo competencia a Juan. No, llegó y le reconoció su autoridad, ¿sí?, al decirle, bautízame. Usted sabe que Jesús no tenía necesidad de ese bautismo. El bautismo en agua es un bautismo para arrepentimiento, ¿sí? Pues ¿de qué se arrepentía el Señor si nunca había pecado? Nunca pecó, si no había necesidad de ese bautismo. Porque el Señor, al ser bautizado, no lo hacía porque era pecador o porque pecó, lo hacía para darle lugar a Juan, o sea, para reconocer la posición que Juan tenía. Y por eso pasaron 3 cosas. Y esto es clave también. Y grábeselo aquel que aspira al ministerio. O aquel que ya ejerce un ministerio. O un liderazgo. 3 cosas pasaron después del bautismo. Una, vino la voz de Dios, el Padre. Y dio testimonio de Jesús diciendo, este es mi Hijo amado. Pero punto importante, vino la voz de Dios. ¿Cuántos ministros queremos que se mantenga o que la voz de Dios esté en nosotros? ¿Sí? Que no hablemos nosotros, que hable Dios a través de nosotros. ¿Cuántos queremos mantener la voz de Dios viva en nuestros ministerios? Bueno, ¿sabe cómo le va a hacer? ¿O cómo debemos de hacerle? Reconociendo y dándole lugar a las autoridades espirituales. Hay gente que lleva una autoridad superior a la nuestra, ¿sí? No estoy hablando de manifestaciones, es que no es eso, ¿sí? Lo que refleja autoridad, no, mis hermanos, es carácter. Amén. ¿Por qué cree que Adán perdió un gobierno en la tierra? Fue obviamente por el pecado, pero él perdió la imagen de Dios.
¿sí? Y lo que mantenía su autoridad en el mundo era esa imagen, ¿sí? Entonces, al pecar, perdió ese gobierno porque perdió una imagen, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo pretendo o quiero que la voz de Dios esté en mí, tengo que saber darle lugar y reconocer la autoridad de los que llevan el gobierno de Dios, ¿sí? Si yo los menosprecio, si yo le deshonro, si yo no reconozco, no me sé someter o reconocer su autoridad, la voz de Dios no tiene por qué estar en mí. Entonces, después de eso, dice la Biblia que, en el orden que menciona, me parece que primero dice, se abrieron los cielos, ¿sí? ¿Qué es tener cielos abiertos? Tener cielos abiertos es tener todo el respaldo de Dios o el respaldo del cielo. Sí, bueno, yo como ministerio o como líder en una iglesia local, si yo no reconozco la autoridad de aquel que es portador del gobierno de Dios y no le doy su lugar, ¿sí? ¿Sabe qué va a pasar? Se me cierran los cielos. Entonces Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y usted debe saber, o lo sabe bien, que Jesús es nuestro modelo en absolutamente todo. Todo lo que hacía Jesús nos marcó un diseño, ¿sí? No es solamente historias bonitas, ¿verdad? No, el caminar de Cristo, lo que Él hacía, trazó un diseño o estableció un modelo, ¿sí? Entonces lo que quiere decir es, bueno, para que tú tengas cielos abiertos, reconoce la autoridad del que lleva el gobierno, respétala, dale su lugar. Amén. Aún así, que tú hagas cosas mayores, porque usted ve que Juan no hay un registro de milagros. No lo hay. Pero ve a Jesús, ¿sí? Pues desde que inició hasta que subió a los cielos, hubo milagros. Amén. Mismo Juan lo dijo, viene uno mayor que yo. O sea, no porque había una gloria superior en Jesús, ¿sí?, menospreció a Juan. No, él dijo, bueno, este es el portador de la voz de Dios, este es el que lleva el gobierno de Dios, yo le tengo que dar su lugar, ¿sí? Y le dice, bautízame tú. Entonces, esa actitud y ese comportamiento, vamos a decirlo así, provocó que el cielo se abriera. Tener cielos abiertos es tener el respaldo de Dios, ¿sí?, o el respaldo del cielo. Alguien que tiene los cielos cerrados no tiene el respaldo de Dios, ¿sí? Y si no tenemos el respaldo de Dios, no tenemos nada. Solo somos ruido. Amén. Y pues no se trata de eso, ¿verdad? Número 2, pues la voz de Dios, ¿verdad? Si tenemos la voz de Dios, es Dios hablando constantemente a través de nuestras vidas, ¿sí? Y número 3, dice que el Espíritu Santo bajó y reposó sobre Jesús. ¿Sabe qué es eso? Es una llenura, ¿sí? O es también tener el poder de Dios obrando a través de nuestras vidas. O lo que dijo Isaías 61, ¿sí? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces, para yo tener el poder o tener una llenura o el Espíritu Santo tenerlo sobre mí, hay que reconocer autoridades. Entonces, claro que esto es progresivo, ¿verdad? Pero el punto importante es el principio que guardó Jesús. Le dio su lugar a Juan, reconoció la autoridad que había en Juan, ¿sí? Y eso, como al ser un principio espiritual y del reino de Dios, el cielo se le abrió. Sí, entonces, cuidado con sentirnos superiores, cuidado con sentirnos mejores. Esto no es competencia, esto es un reino, ¿sí? Entonces, o empezar a menospreciar autoridades, amén. Por mucha manifestación que podamos tener, mucho respaldo que haya en nosotros o que pueda haber en alguien, no significa que seamos una autoridad superior. Entonces tengamos cuidado porque ese es un principio. Entonces Jesús reconoce la autoridad de Juan, ¿sí? Y pues ya vimos esas tres cosas, ¿verdad? Cielos abiertos, la voz de Dios, ¿sí? Y una llenura o el poder del Espíritu Santo.
Bueno, así inició el ministerio del Señor, ¿sí? Entonces, después de, ya hablando lo de Lucas, lo que mencionaba en un principio, viene el punto del centurión y su siervo, que el principio o el punto importante es el reconocer la autoridad que había sobre él y que eso le daba autoridad, principio de autoridad. Después viene lo de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, ¿sí? Y al final de esa resurrección o de ese milagro que hizo Jesús, la gente empieza a decir, un gran profeta se ha levantado y Dios ha visitado a su pueblo. Inmediatamente después llegan los mensajeros de Juan. Y pues se ve la duda que ya había en Juan. Sí, Juan está en prisión y Juan el Bautista, quien fue el que presentó a Jesús como el Cordero de Dios, dijo, este es el Cordero, el que me mandó, dijo que donde yo vea al Espíritu Santo descender, ese es el Mesías o el enviado. Pero ya después empieza a dudar, ¿sí? Desgraciadamente, ¿verdad? Y él empieza a dudar y dice, bueno, vayan mis mensajeros o discípulos y pregúntenle a ese Jesús si era él o yo me equivoqué. Y pues llegan con Jesús, nos manda a decir Juan, si eres tú el que esperamos, toda la vida hemos esperado, o tenemos que esperar a alguien más. Y entonces el Señor les dice, ¿verdad? Bueno, váyanle y díganle a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Sí, los enfermos son sanados, los endemoniados son liberados, los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncia el evangelio. Pero quiero que usted vea, o que podamos ver, lo que hace el Señor. Es que es impresionante la humildad de Jesús. De él acaban de decir, un gran profeta se levantó. Entonces Jesús empieza a testificar de la posición de Juan y empieza a decir que salieron a ver al desierto. Y empieza el Señor a decir, ustedes han venido a ver a un profeta, entre otras cosas, ¿verdad? Y dice, y más que un profeta, fíjese, de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan. O sea, lo que está diciendo Jesús es, de todos los profetas, él es el más grande. ¿Qué acaban de decir de Jesús? Un gran profeta. Fíjese, lo que está diciendo el Señor es, no, este es un gran profeta. Él es el más grande. Entiéndame, ahorita se lo trato de explicar. No estoy diciendo que Juan era mayor que Jesús. Obviamente estamos hablando de Jesús como un modelo. Entonces, lo que está haciendo el Señor es, uno, no está menospreciando a Juan a pesar de que ya estaba dudando. No está exhibiendo a Juan a pesar de que ya estaba dudando. ¿Sí? No está poniéndolo en mal a pesar de que ya estaba dudando. No está haciendo nada que exhiba o ¿cómo lo puedo decir? O provoque que menosprecien la autoridad de Juan. Al contrario, Jesús lo que hace es como que volver a darle lugar a Juan y decir, no, este es el Elías que ustedes esperaban. O sea, ¿saben qué es eso? Eso es reconocer autoridad. Sí, por eso hay una parte que dice ahí el Señor, pero el más pequeño en el reino, este es mayor. Él está hablando de sí mismo. O sea, fíjense lo que es ser más pequeño, mis hermanos. ¿Sí? Ser más pequeño, por decirlo así, es tener en alta estima a los demás antes que a mí mismo. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. ¿Sí? Piense con cordura, o sea, con coherencia. ¿Sí? ¿Sabe? La soberbia es una mentalidad o un concepto más elevado de sí mismo que tiene la persona. O sea, no necesariamente en lo físico es mayor. Es un concepto que está en él. Por eso Satanás dice la Biblia que él se enalteció en su corazón. O sea, para él era mayor que toda la creación. Esa es la soberbia. Entonces la soberbia es que la persona tiene un concepto, se percibe a sí mismo como superior, aunque no tenga nada. Entonces Jesús no tiene ese ejemplo. Lo que Jesús hace es, bueno, yo no soy el gran profeta,
¿sí? Él claro que lo es, ¿eh? Él no era un profeta, él es el profeta, ¿sí? Pero lo que quiero decir es la enseñanza, mi hermano. ¿Sí? Lo que está haciendo Jesús es, o el punto que estoy tratando de explicar es que le siguió dando su lugar a Juan. Amén. Porque podemos decir, este es el que me envió. Este fue el que me presentó, fue el que me promovió. Juan el Bautista fue el que me presentó ante la nación. Sí, acuérdense que el bautismo de Juan no iban 2, 3 personas, iban ciudades enteras. Ciudades enteras, ¿sí? Porque dice que iban de Judea, no sé si Jericó. Eran muchas ciudades las que se juntaban para ver el bautismo o escuchar a Juan el Bautista. Eran ciudades. Entonces, cuando Jesús es presentado por Juan, Juan lo que está haciendo es promover el ministerio de Cristo y hasta cierto punto enviarlo. Así se mueve el reino, mis hermanos. Esto no puedes brincar autoridades porque no va a haber respaldo, aunque tengas el llamado, ¿sí? Y aún ya estés fluyendo en un don. Entonces Jesús lo que hace, ¿sí? Es, bueno, yo no puedo poner el mal y menospreciar al que me envió, ¿sí? O al que Dios usó para enviarme. Yo no puedo poner el mal, aunque ya está mal, porque ya está dudando, ¿sí? Al que me promovió o me presentó ante la nación. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? El resumen es, le dio su lugar, ¿sí? Le dio su lugar. Amén. A pesar de que de Jesús ya se decía un gran profeta. Entonces, este es un principio importante. Es parte de lo que es reconocer autoridad. Bueno. Dentro de eso, pues entra lo del fariseo, al que Jesús va y visita, ¿sí? Y en ese pasaje, que pues ya no lo vamos a poder ver todo por el tiempo, nos explica tres puntos, pues no sé si también como principios, del mismo contexto de lo que es la autoridad o el reconocer autoridad. Bueno, espero y me esté explicando hasta aquí. Lo voy a leer pues, ahora sí. Lucas 7:36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa de aquel fariseo, se sentó a la mesa. Fíjese, Jesús, la Biblia dice que Jesús conocía el corazón de todos, ¿sí? Dice que él no tenía necesidad de que le dieran testimonio a la gente, que él sabía cómo era el corazón de las personas. Por eso dice que no se confiaba de nadie. ¿Se imagina lo que el Señor, vamos a decir así, intuía o sentía o discernía del fariseo? Jesús sabía que ese hombre lo llamó o le rogó que fuera a su casa para probarlo, ¿sí? Para examinarlo, para ver en qué la regaba, como decimos, o en qué fallaba, ¿sí? El Señor sabía, pero ¿sabe qué? Esto es hermoso. Le quiso dar una oportunidad, ¿sí? Va a haber casas, mis hermanos, iglesias, familias, vidas a las que Dios va a visitar, porque les va a dar la oportunidad, porque así es Dios, ¿sí? A todos nos da la oportunidad, todos la tenemos, iglesias, ministerios, familias, personas, amén, que nos da la oportunidad porque nos quiere salvar. Entonces el Señor atendió este ruego, ¿sí? A pesar de que sabía que se iba a meter a la boca el lobo, sí, porque no era el único fariseo que iba a estar ahí, iban a estar puros fariseos, pura gente religiosa, que lo que querían era no aprender de Jesús, sino encontrar sus errores. Esa es la religión, sí, ese es el religiosismo. El religioso no pregunta para aprender, pregunta para ver en qué se equivocan, sí. Escucha, no para aprender, escucha para señalar errores. Gente religiosa, gente ignorante de Dios, sí, pero que cree que sabe. Por eso esa es la soberbia en sí, en su criterio. Creen que son mejores que otros.
Amén. Pero no, están, bueno, o sea, así dice la Biblia, ¿eh? Están llenos de huesos de muerte. Entonces eso hace la religión. La religión solo busca no aprender, sino ver errores, ¿sí? Entonces Jesús, a pesar de que él sabía eso, le dio la oportunidad. Y escuche bien, porque esa es la voz del Espíritu Santo. Toda casa, a toda iglesia, ¿sí? Nos dice el Espíritu Santo, le voy a dar la oportunidad. Las voy a visitar, todas, ¿sí? Pero tienen que atender ciertos principios para que la visitación no les haga un mal, ¿sí? Bueno, seguimos leyendo. Se sienta a la mesa el Señor. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Esto es bien raro, ¿eh? Pero Dios es Dios y él sabía que algo le quería enseñar al fariseo y probablemente a los discípulos que estaban ahí. Como una mujer pecadora, como la menciona aquí, se le ocurre entrar en la casa de los fariseos, ¿sí? O sea, ella sabía bien que ahí la iban a consumir con la condenación, con la acusación. O sea, se metió en la boca el lobo también, ¿sí? Pero ella iba porque quería estar con Jesús. Entonces leemos, y el versículo 38, y estando detrás de él, a sus pies, lloraba, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Punto súper importante. Todo lo enfoca en los pies. Eso es importante, ¿sí? Porque de ahí salen los principios para poder atender una visitación de Dios. Muy bien. Bueno, déjenle esto, 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo, fíjense, dijo para sí, si o sea, fíjense lo que hace la religión, ¿sí? Si ya no el Señor, ya no maestro, no, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Y pues ya el Señor le trata de dar otra oportunidad a Simón. Dice, a ver, Simón, ¿a quién ama más? ¿Aquel que se le perdona mucho o aquel que se le perdona poco? Y realmente el que estaba más en pecado era el fariseo, ¿eh? Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pero bueno, y este hombre sabía hacer lo bueno porque conocía la ley. Pero fíjese bien, el punto importante. Versículo 44. Dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Fíjese, entré a tu casa, la visitación. O sea, Jesús visitó la plenitud de la deidad, Dios entre los hombres. Visitó una casa, visitó una iglesia, visitó una familia, visitó un matrimonio, vamos a verlo en ese sentido. Visitó una vida, ¿sí? Pero yo percibo de parte de Dios que esto lo enfoca el Espíritu Santo a iglesias, ¿sí? Porque estamos hablando de ministerios. Entonces Jesús visitó una iglesia, ¿sí? Visitó un ministerio. Amén. Y le dice el Señor, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Ojo. Mas esta ha regado mis pies. Otra vez menciona los pies. Con sus lágrimas. Y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Entonces, lavar los pies, dar beso. Fíjese bien. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Otra vez. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Otra vez. Entonces, lavarlos, los pies, besarlo y ungirlos. Esas tres cosas son principios. Esa es la forma en la que uno atiende una visitación de Dios. Fíjese pues, ¿sí?
Todo está en un contexto de autoridades. Amén. Muy bien. Ay, pues son muchas cosas que explicar, ¿verdad? De manera que no nos confundamos. Pero usted puede repasar esta transmisión cuantas veces sea necesaria si usted aspira al ministerio o si ya está ejerciendo. Si usted es pastor y tiene una cobertura, esto es importantísimo. Bueno, ¿qué simbolizan los pies? Los pies de Jesús. Hay una escritura en Romanos que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, ¿sí? De los que anuncian la paz. Bueno, esos pies se refiere a los que anuncian la paz o que anuncian las buenas nuevas, ¿sí? Se refiere a los ministros. Específicamente, me parece que es 1 Corintios 12, ese vamos a buscarlo para que quede el fundamento. 1 Corintios, capítulo 12, donde habla acerca del cuerpo y de las funciones del cuerpo. Déjenme ver dónde dice exactamente. Es 1 Corintios 12, versículo... ¿Dónde estás? Déjenme ver. Bueno, habla acerca de de las diferentes miembros que hay en el cuerpo, ¿sí? Dentro de ellos, pues habla de los pies, de las manos, ¿sí? Menciona varias cosas ahí, ¿sí? Y pues por el orden en el que está, ¿sí? Y por las funciones, pues nos hace entender quiénes son los pies. Pero bueno, para no confundirnos aquí, ¿sí? Nos podemos tomar como base de una manera más clara. Espérame, ya lo oye. Dice el versículo 27, 1 Corintios 12, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en lo particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros. Bueno, menciona tres ministerios aquí, específica o literalmente: apóstoles, profetas y maestros. Ya después menciona los demás, ¿sí? Entonces, fíjese bien, esos son los ministerios: apóstoles, profetas, maestros, y luego ya menciona otros, ¿verdad? Los que hacen milagros, los que administran, me parece. ¿Sí? Está hablando las funciones del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, dice en este mismo orden, ¿sí? Acá menciona los ministerios y acá menciona las partes del cuerpo: el cuerpo espiritual, el cuerpo natural, ¿sí? El versículo 14 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y fíjense, el primer miembro del cuerpo que menciona esta escritura: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿sí? Entonces, la primer parte o miembro del cuerpo que menciona es el pie o los pies. En ese paralelo, el primer ministerio que menciona ahí en los versículos que leímos al principio son los apóstoles. Que el apóstol es un enviado. ¿Qué significa entonces los pies? Pues significan los enviados, ¿sí? Volviendo a Lucas, ¿sí? Bueno, espero que me esté explicando, ¿eh? ¿Cómo atiendo yo una visitación de Dios? ¿O cómo es que Dios me visita? Dios me visita a través de enviados, ¿sí? Y a medida que yo atienda al enviado o a los enviados, es la forma en que estoy atendiendo a Dios. Amén. Espero y me esté explicando. Otra escritura dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados, ¿sí? No entendiste el tiempo de tu visitación, tu casa quedará desierta,
no quedará en ti piedra sobre piedra. Y Dios me decía, no atender al enviado o a los enviados es muerte, es destrucción, ¿sí? Porque la visitación de Dios es a través de enviados o de sus pies. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Jesús entra a la casa del fariseo, la está visitando. Pero la manera en que este fariseo iba a atender la visitación del Señor era tendiendo sus pies. Fue lo que hizo la mujer, ¿sí? Entonces lo que hace la mujer es que, número uno, le lava los pies. Eso es servicio. Por eso dije, aquí están los 3 puntos de cómo se cuida una visitación de Dios. Grábeselo, mi hermano, grábeselo en su mente, en su corazón. Si Dios me está visitando o me está levantando como ministro, como líder en una iglesia, si Dios lo está haciendo, si Dios está visitando la iglesia, mi vida, mi ministerio, o me está delegando un liderazgo, es que me está visitando. Eso va a permanecer y se va a mantener correcto si yo sé atender los pies del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los pies del cuerpo? Los enviados. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa la palabra apóstol? Entonces, el Señor entró y le dijo, bueno, tú me rogaste, vine, te visité, pero no atendiste a mis pies. ¿Sí? Primer punto, ¿cómo atender una visitación de Dios? Hay que lavar sus pies. ¿Qué significa eso? Es atender, es servir a los enviados. ¿Sí? Es servir a los enviados. ¿Sí? Es servicio, mis hermanos, es servicio. Lo que Juan le dice a Gallo, me parece, en la primera carta. ¿Sí? Dice mi hijo, soy feliz, o no hay mayor satisfacción que saber que mis hijos andan en la verdad. Hablando de Gallo, de uno de sus hijos espirituales, y describe qué hacía Gallo. ¿Sí? Y ese discípulo de Juan lo que hacía era atender a los enviados. ¿Sí? Y a ese hombre se le dijo, deseo que seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma. ¿Cómo se ve la prosperidad de un alma? ¿Por el dinero? No. ¿Sabe cómo se ve? Porque sirve. ¿Sí? Y específicamente, según la primera carta de Juan, sirve a los enviados. Eso es lavar los pies. Amén. Y eso lo vemos también en Jesús cuando lavó los pies de los discípulos. ¿Sí? Está hablando de servicio. Entonces, si yo no sirvo o no atiendo enviados, ¿sí? Los enviados de Dios, el enviado que Dios puso en mi vida, ¿sí? Si yo, o a mi padre espiritual, pues, de una manera más directa, si yo no le sirvo, si yo no le atiendo, ¿sabe qué puede pasar? Se me puede ir una visitación. Esto es tremendo y para muchos van a decir, esto es exagerado, eso es idolatría. No voy a discutir, ¿verdad? Pero es un principio. Amén. Entonces, servicio. Número 2, dice que besaba los pies. Besar en la Biblia, según el Salmo 2, es honra. Ese mismo Salmo 2 dice, honrar al hijo. ¿Sí? Para que no se enoje en el camino, algo así dice. Porque se inflama de pronto esa palabra, honrar al hijo. En otras versiones dice besarlo. Besar al hijo. Entonces, ¿a qué se refiere besar los pies? Se refiere honrar los pies. ¿Sí? Entonces, servirle, atenderlo, besarlo u honrarlo. ¿Cómo honro yo los pies? ¿O cómo honro yo a un enviado? Pues es atendiéndole. ¿Sí? La honra que se ve en la Biblia, pues es el diezmo, la ofrenda, las primicias. Eso es honrar la autoridad de alguien. ¿Sí? Eso es honrar la posición de alguien más. Amén. Entonces, servir o atender, honrar. Besar, dice ahí, ¿verdad? Y número 3, dice que ungió sus pies. Y ahí yo decía, ay, ¿qué significa esto, Señor? Porque ya había entendido lo otro, ¿verdad? Y me parece que fue el lunes, estando en la iglesia, yo estaba meditando en esto, pues en esos días. Y estando en la iglesia, en el Arca del Pacto, ahí en la reunión de oración, pues yo sentí la inspiración de Dios de interceder por mi pastor. Y ya empezamos a orar por el pastor, empezamos a interceder, el pastor Matías.
y empiezo a interceder conforme yo sentía esa inspiración de Dios. Y empiezo a orar, Señor, pues bendiga intercesión, ¿verdad? Por mi pastor. En ese momento que estoy orando así, se me viene esta escritura. Y sentí que Dios me dijo, esto es ungir los pies. ¿Sí? ¿Qué es eso? Obviamente, yo no puedo ungir a mi pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la impartición la dan los mayores. ¿Sí? Por eso habla Pablo a Timoteo, ten cuidado en quién le impones manos, ¿verdad? Porque tú eres una autoridad, ¿sí? Y el poner manos es delegar, es impartir, ¿sí? Entonces, los padres son los que atesoran para los hijos, no los hijos para los padres. Entonces, yo no puedo llegar y le voy a impartir, pastor. Pues claro que no, porque el que tiene la autoridad para impartirme a mí es él, ¿sí? O ungirme. Pero aquí no se refiere a imparticiones, se refiere como a refrescar, ¿sí? A mantener vivo un ministerio, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Pocas palabras, ¿verdad? Cada vez que nosotros intercedemos por nuestras autoridades, estamos provocando, ¿sí? Que aquella vida se mantenga en la unción, se mantenga vivo, ¿sí? No sé qué palabras usar exactas, ¿verdad? Pero el punto, espero y se entienda así, es la intercesión, ¿sí? La intercesión por nuestras autoridades. ¿Cómo pues atiendo o cómo cuido una visitación de Dios? Lavando los pies, servicio. Besando los pies, honra, ¿sí? Ungiendo los pies, intercesión por los pies. ¿Quiénes son los pies? Son los enviados, los que nos traen las buenas nuevas, los que nos traen el mensaje, ¿sí? ¿Quiénes vienen a hacer estos? Pues nuestros pastores genuinos, ¿eh? Muy bien, entonces, de esa manera se atiende una visitación de Dios. Entonces, yo quiero una visitación, vamos a decir, ya no una visitación, una permanencia, ¿sí? Servicio, honra, intercesión. Yo quiero tener cielos abiertos, reconocer la autoridad. Quiero tener la voz de Dios en mi vida y en mi ministerio, en mi liderazgo, ¿sí? Tengo que reconocer la autoridad del que está encima de mí, ¿sí? Darle su lugar. 3, quiero tener la unción o el poder del Espíritu Santo sobre mí, ¿sí? Tengo que reconocer autoridades. Esos son principios. Amén. Si yo los guardo, Dios me va a respaldar y me va a bendecir. Hay ministerios que porque ya no reconocen estos principios, ya no tienen voz de Dios, tienen humanismo, ¿sí? Hay ministerios que ya los cielos no los tienen abiertos, los tienen cerrados, porque no atienden a estos principios. Entonces, bueno, pues yo espero y esto se haya entendido bien, ¿sí? Si no, pues podemos estarlo repitiendo, ¿verdad? Porque ustedes saben que estas transmisiones se quedan guardadas. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos y rogamos que cada una de estas cosas sean guardadas en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que esto establezca un diseño, Padre. Bendito Dios, para que se levanten ministerios y los que ya ejercemos un ministerio, nos levantemos o sirvamos bajo principios correctos, Señor. Gracias por tu palabra. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro que levantas una generación de ministros muchísimo más sublime, más gloriosa, pero con principios correctos, Señor. Reino de Dios, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Gracias por tu palabra. La recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por escuchar la palabra y bueno, Dios les bendiga y continuamos con más de su enseñanza. Dios les bendiga.